Temas controversiales. Los temas controversiales, llamados también temas controvertidos, son ideas y opiniones que sobre alguna materia son objeto de discusión y sobre las cuales las personas han construido argumentaciones contrapuestas e irreconciliables que mantienen y defienden. Etimológicamente, la palabra controvertido es la traducción de la palabra latina controversus, formada por las raíces latinas que significan ideas u opiniones que resultan en peleas. Sus componentes léxicos son el prefijo contra, que significa enfrentamiento, y versus, que significa movimiento de ida y de vuelta, así como el sufijo tivo, que significa relación activa o pasiva. Los temas controversiales o controvertidos son tópicos que se originan en el sistema de creencias y valores que sustentan las personas. Un sistema de creencias es el conjunto de ideas a las que las personas dan completo crédito, que consideran verdaderas. Ideas que tienen sobre ellas mismas, ideas que tienen sobre los demás, ideas que tienen sobre la vida y que les sirven para interpretar la realidad, que influyen en su pensar, en su sentir, en su querer, y son la base sobre la cual toman decisiones. Decisiones que puestas en práctica se convierten en valores sobre los cuales deciden consciente o inconscientemente vivir la vida. Por esta razón, se dice que los temas controversiales o controvertidos son tópicos sobre los cuales no existe consenso. Se dice que son tópicos a partir de los cuales se generan conflictos, que son tópicos que dividen, porque las personas generan sobre ellos explicaciones o soluciones que son irreconciliables. Y son tópicos que pueden desatar emociones y sentimientos entre quienes están en contraposición. Al originarse en el sistema de creencias y valores que sustentan las personas, prácticamente es casi imposible que exista un tópico que no sea objeto de controversia. Porque lo que las personas creen se convierte en pensamientos. Los pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en acciones. Las acciones en hábitos y los hábitos en costumbres. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, ella, la Biblia, es la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de ella, la Biblia, dejó instruido con claridad a Moisés y a los profetas. Óiganlos.
Basados en este principio, el sistema de creencias y valores de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo deben estar basados en la Biblia, la palabra de Dios, por lo que no deberían existir temas controversiales o controvertidos que resulten en peleas en cuanto a la forma de interpretar la realidad y tener una base sobre la cual se toman decisiones tanto en lo natural como en lo espiritual. Sin embargo, esta unidad y unanimidad en tópicos bíblicos prácticamente no están exentos de ser controversiales o controvertidos, porque muchas veces por inmadurez, con ninguno o muy poco conocimiento, en forma consciente o inconsciente, se dan controversias que van desde los grandes temas teológicos, pasando por temas eclesiásticos, hasta llegar a temas eminentemente personales de la relación de cada uno con Dios, como lo son la santidad y la práctica de disciplinas espirituales. El diezmo es uno de esos tópicos de controversia en los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, y no precisamente por la controversia que se puede ocasionar cuando se expone el tema en público, sino por la controversia que las ideas y opiniones que se tienen sobre él y sobre su práctica causa a nivel de conciencia, en las más profundas reflexiones personales que pueden convertirse en un conflicto personal y de conciencia. Al ser un tema muy privado, íntimo y personalísimo entre el verdadero creyente nacido de nuevo y Dios, es muy fácil mantener este conflicto personal de conciencia en privado y su práctica fuera de la esfera de sus pares. Pero para con Dios es muy difícil evitarlo, porque ningún verdadero creyente nacido de nuevo puede escapar a la acción del Espíritu Santo, que convence de pecado, justicia y juicio. Es allí, precisamente, donde el verdadero creyente nacido de nuevo se encuentra en riesgo de modificar su sistema de creencias y cae en el riesgo de practicar y justificar ese problema de conciencia al formar ideas propias y opiniones propias sobre el diezmo y su práctica, además de construir argumentos contrapuestos e irreconciliables que no solo mantienen, sino que también defienden solo como una justificación, como una excusa para no practicarlo, yendo en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si un verdadero creyente nacido de nuevo quiere mantener una comunión íntima con Dios, puede seguir el ejemplo y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso es importante no solo conocer lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña sobre el tópico del diezmo, sino hay que llegar a entenderlo, llegar a discernirlo, para
gozar de las bendiciones que el Señor ha prometido para quienes están decididos a cumplir su voluntad. Veamos algunos aspectos que tienen que ver con el tópico del diezmo. La palabra diezmo, que aparece en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento, significa literalmente décima parte. Y es la porción de la renta de una persona dedicada desde los tiempos más remotos para fines sagrados. Los primeros antecedentes de la práctica del diezmo en la Biblia las encontramos cuando Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Jacob le dice al Señor en Bet-El: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. A todos los hijos de Israel se le requerían 3 clases de diezmo. Uno, dedicado para el sostenimiento de los levitas. Uno dedicado para las fiestas. Uno dedicado cada 3 años para calmar el hambre y la sed, es decir, para que se saciaran los levitas, los extranjeros, los huérfanos, las viudas que habitaban en la comunidad. El primer diezmo consistía en la 10ª parte del producto, de la simiente de la tierra, o sea, las cosechas, del fruto de los árboles, de las vacas y de las ovejas, que debían dedicarse y consagrarse a Jehová como el soberano, dueño de todas las cosas y como el rey de los judíos. Si alguien quería rescatar la 10ª parte de la cosecha, de los cereales y la fruta, las vacas y las ovejas, es decir, volver a tomarla, lo podía hacer. Pero en ese caso, cuando lo entregaba, tenía que agregar una 5ª parte de su valor estimado. Para el diezmo de las vacas o de las ovejas, el dueño contaba los animales pasándolas bajo la vara, y 1 de cada 10 era dado a Dios. De ese modo, no se daba la posibilidad que alguien se quedara con los animales buenos y darle a Dios los animales malos. Y si lo hacían, tanto los animales buenos como los animales malos tenían que darse a Dios. Cuando el israelita caía en esta falta, el diezmo de vacas y de ovejas no podía ser rescatado, es decir, no podía volver a tomarla devolviendo su valor monetario, agregando una 5ª parte. Este primer diezmo se dedicaba al sostenimiento de los levitas en sus ciudades respectivas. Y cuando los levitas recibían el diezmo, ellos a su vez presentaban a los sacerdotes una 10ª parte de lo que recibían, conocido como el diezmo de los diezmos. El segundo diezmo era la 10ª parte de las 9 que quedaban después de presentar el primer diezmo, que se apartaba para ir al lugar que Dios había escogido entre las tribus para poner ahí su nombre por habitación, para comer y para alegrarse delante de Jehová por toda la obra de sus manos en la cual Jehová Dios los había bendecido. Comían y se alegraban en familia con sus siervos
el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que había en sus poblaciones. Y comían hasta ser saciados. Este diezmo también se podía cambiar por dinero. Si por razón de la distancia del lugar donde residían, pues lo que llevaban podía perderse. En el Señor fue muy claro en las instrucciones que dio. Les dijo que no se desamparara al levita que habita en sus poblaciones. El tercer diezmo era un diezmo especial que cada tercer año el israelita daba luego de haber cumplido con dar los diezmos de los frutos durante el año. Este diezmo se administraba de una forma distinta, porque debía ser ahorrado y guardado en cada población o aldea y era destinado para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que habían en las poblaciones y en las aldeas donde la gente que tenía que diezmar, diezmaba. También servía para presentarse delante de Jehová su Dios irreprensibles, recordándole a Dios que habían sacado de lo consagrado de su casa, que ya habían dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que Él, es decir, Dios, había mandado. Que no habían transgredido ni olvidado los mandamientos que Dios había mandado. Que habían hecho conforme a todo lo que Él había mandado. También para recordarle a Dios que mirara desde su morada santa, desde el cielo, y que bendijera a su pueblo Israel y a la tierra que les había dado como lo había jurado a sus padres, esa tierra que fluye leche y miel. Y para recordarle que ellos podían pedirle a Él como Jehová su Dios, que los bendijera en toda obra que sus manos hicieren. Estos diezmos no eran gravosos, como alguno podría pensar, porque para los israelitas no eran molestos, pesados, intolerables, o eran diezmos que les ocasionaban un gasto o menoscabo de su patrimonio. Por el contrario, el israelita piadoso se consideraba más rico dando los diezmos. En el sistema de creencias y valores, ellos creían que si oían atentamente la voz de Jehová su Dios para obedecer, guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová su Dios los exaltaría sobre las naciones de la tierra y que vendrían sobre ellos y los alcanzarían bendiciones específicas. Bendiciones como estas, que serían benditos en la ciudad y en el campo, que serían benditos en su entrar y en su salir, que Jehová les abriría el buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de sus manos. Que Jehová derrotaría a sus enemigos que se levantasen contra ellos, quienes por un camino vendrían contra ellos y por 7 caminos huirían delante de ellos. Que sería bendito el fruto de su vientre, el fruto de su tierra, el fruto de sus bestias, la cría de sus vacas y los rebaños de sus ovejas, haciendo sobreabundar sus bienes. Y todo esto en el país
que Jehová había jurado a sus padres que les había de dar. Que Jehová les enviaría su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello que pusiera en sus manos, y que los bendeciría en la tierra que Él les daría, que serían benditas su canasta y su arteza de amasar, que Jehová los confirmaría como su pueblo santo, que verían todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ellos y les temerían, que les prestarían a muchas naciones y ellos no pedirían prestado a nadie, que Jehová los pondría por cabeza y no por cola, para estar encima solamente y no debajo. El sistema de diezmos fue renovado antes y después del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, debido a que las ofrendas y los diezmos eran tan abundantes, gracias a la bendición de Jehová sobre su pueblo y a la obediencia de ellos en diezmar. La Biblia nos dice en forma impresionante que luego de que el pueblo de Israel diezmó y que ese diezmo fue utilizado tal como Dios lo había establecido, todavía sobró mucho, tanto que había quedado tanta abundancia de provisiones que tuvieron que depositarlo en montones en las cámaras preparadas en la casa de Jehová. A partir de allí, el diezmo de la tierra para los levitas y el diezmo de los diezmos se llevaría a las cámaras del tesoro de la casa de Dios, también llamado alfolí, es decir, el granero o la cámara. Durante el período posterior, los diezmos fueron llevados a las cámaras del tesoro o el alfolí y fueron divididos en 3 partes. Una que se daba a los sacerdotes y a los levitas, otra para las provisiones del templo y la última para los necesitados de Jerusalén. Los fariseos daban sus diezmos con ejemplar exactitud y estricto cumplimiento, pero se olvidaban de la verdadera esencia y el propósito por el cual Dios había establecido el diezmo. Y esto lo sabemos con exactitud, porque nuestro Señor Jesucristo los reprendió con dureza y severidad cuando les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Uno de los temas controversiales y controvertidos sobre el diezmo en la actualidad es si el verdadero creyente nacido de nuevo debe o no diezmar. Los principios sobre el diezmo en el Antiguo Testamento deben ser mantenidos firmes por todo el pueblo de Dios. Y la razón es simple. Están establecidos en las Sagradas Escrituras como aplicables a todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los escribas y a los fariseos que eran hipócritas, porque diezmaban la menta y el eneldo y el comino y dejaban lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Les dijo que esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, es decir, hacer justicia, misericordia y tener fe, sin dejar de diezmar, pero con la actitud correcta. Cuando nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos, entre las instrucciones que les dio, les dijo que no fueran por el camino de gentiles, que no entraran en ciudad de samaritanos, sino que fueran antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que no se proveyeran de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Estas 2 instrucciones en sí mismas llevan implícitas enseñanzas sobre 2 principios sobre el diezmo que se encuentran en el Antiguo Testamento. El primero, quien trabaja en su obra debe ser sostenido por la obra. Cuando dijo, porque el obrero es digno de su alimento, en clara analogía con el diezmo dado para el sostenimiento de los levitas y los sacerdotes. El segundo, quien debe sostener el trabajo de su obra es su pueblo. Cuando dijo que no fueran por el camino de gentiles y que no entraran en ciudad de samaritano, sino que fueran antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En clara analogía con las disposiciones sobre el diezmo dadas a los hijos de Israel, el pueblo de Dios, que diezmaban para hacerse cargo de sostener a los levitas y a los sacerdotes. De la misma manera, Pablo escribió a los creyentes de Corinto, que era una ciudad del Peloponeso en Grecia, diciéndoles: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Igualmente, Pablo les escribió a los creyentes de la provincia romana de Galacia en Asia Menor, diciéndoles: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. Pablo también aconsejó a los creyentes de Corinto que cada primer día de la semana, cada uno de ellos pusiera aparte algo según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando él llegara no se recogieran entonces las ofrendas. No cabe duda que los primeros cristianos daban con más liberalidad de lo que tenían, más que los antiguos israelitas, porque en los principios de la iglesia en Jerusalén la Biblia nos dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían, o sea, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles.
y se repartía a cada uno según su necesidad. Y también nos dice que Pablo les escribió a los hermanos en la ciudad de Corinto, haciéndoles saber la gracia de Dios que se había dado a las iglesias de Macedonia, quienes en grande prueba de tribulación, en la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, dando testimonio de que con agrado habían dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y que todavía les pedían a ellos con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, ningún tema revelado en la Biblia, la palabra de Dios, debiera ser un tema controversial o controvertido, porque el sistema de creencias y valores establecido por nuestro buen Dios se basa en principios absolutos e inmutables. Es necesario que todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo conozcamos, entendamos y tengamos el discernimiento espiritual de lo que la Biblia dice sobre todo asunto de vida y fe, para que sea ella, la Biblia, la palabra de Dios, nuestra suprema autoridad, la línea recta sobre la cual fundamentemos lo que creemos, lo que pensamos, lo que hablamos, nuestros hábitos y nuestras costumbres. Es necesario que el verdadero creyente nacido de nuevo comprenda que cualquier tema puede llegar a ser un tema controversial o controvertido, porque se origina en el mismo sistema de creencias y valores que una persona sustenta, el cual sirve para que ellos consideren estas creencias y valores como verdades. Verdades que les sirven para verse a ellos mismos, a los demás y a la vida, que les sirven para interpretar la realidad y que influyen en su pensar, en su sentir, en su querer, y que son la base sobre la cual toman decisiones, las que puestas en práctica se convierten en valores sobre los cuales deciden, ya sea consciente o inconscientemente, cómo vivir la vida. Con relación al tema del diezmo, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre contiene principios y mandatos sobre su práctica, que para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo no debieran ser temas controversiales ni controvertidos, ni entre ellos ni en sus más profundas reflexiones privadas. Y tampoco debieran ser gravosos, molestos, pesados, intolerables, que ocasionan gasto o menoscabo del patrimonio del verdadero creyente. Por el contrario, su práctica debe ser considerada como una muestra de amor, de gratitud, de generosidad, de obediencia y de sumisión a Dios. Hagámonos el propósito de vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Que nuestro sistema de creencias y valores se haga más fuerte cada día, para que podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la profundidad de Cristo. Y decir con absoluta convicción que en Él vivimos y nos movemos y somos.
te invito a reflexionar a la luz de la palabra de Dios sobre tus ideas, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus hábitos y tus costumbres sobre el diezmo y sobre cualquier otro tema que cause controversia, primero en tu ser interior. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque no solamente nos enseña, sino nos instruye, nos corrige y nos redarguye, Padre. Y gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra podemos primero conocer, luego tratar de comprender y discernir espiritualmente lo que estos temas controversiales, Señor, son y que no deberían existir porque, Señor, nuestro sistema de valores debe estar fundado en tu palabra, que es la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe. Gracias, Señor, porque estos temas que son controversiales, porque el mismo hombre los ha vuelto controversiales, Señor, se pueden dilucidar, dirimir y definitivamente aclarar a la luz de tu palabra. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder practicar esta disciplina espiritual de diezmar. Señor, para el sostenimiento de tu obra, para el sostenimiento de los obreros que trabajan en tu obra, Señor, pero también para los necesitados, Señor. Y te queremos pedir perdón si hasta el día de hoy, Señor, hemos mantenido una controversia entre nosotros mismos, Padre, y también en nuestro interior sobre este tema. Padre, debería ser claro. Te amamos, Señor. Te agradecemos, Señor. Y quisiéramos de alguna manera, Señor, en este caso, con lo que tú nos has dado, Padre, retribuir con gratitud y generosidad a ese amor que tú nos has dado. Independientemente, Padre, de todas las promesas y bendiciones que vienen añadidas simplemente por el hecho de ser obedientes a tu palabra y creer no solamente en ti, sino creerte a ti y creer en tus promesas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.